Falta cada vez menos para la semifinal de la Copa de la Liga entre Vélez y Argentinos y por eso vamos a estar hablando de las claves que tiene este partido. Porque mucho se habla de la venta de entradas, que realmente es un desastre. Ya hicimos un video hablando no solo sobre la sede, sino sobre la distribución y todos los problemas que trae jugar en San Nicolás. Se agotaron ya en la preventa con tarjeta naranja X. La verdad que todo muy raro y todo muy desorganizado en cuanto a la organización, nunca mejor dicho, de esta semifinal y a la administración de la venta de entradas, la venta de micros. La verdad que por el lado de Vélez deja mucho que desear. Con esto dicho, vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Cuáles son las claves de este partido, de este clásico? Ya hicimos un video en el canal sobre la historia de la pica entre Vélez y Argentinos, que se los dejo también por acá para que lo vayan a ver, y donde muchos comentaron si es o no clásico. Para ustedes, ¿es Vélez y Argentinos un clásico? Algunos dicen que por ahí no es el clásico principal, pero que sí lo es. Otros dicen rotundamente que no. Algunos del bicho dicen que sí y otros de Vélez niegan esa rivalidad. Pero lo cierto es que hay alguna rivalidad de las divisiones inferiores, por lo menos, y que se genera esa pica porque son dos semilleros y la fábrica por el lado de Vélez que se enfrentan constantemente cuando pelean por campeonatos en divisiones inferiores. Pero vamos a hablar de lo que va a pasar o lo que yo creo que va a ser importante para el día domingo. Porque van a estar jugando a las 15:30 en San Nicolás. Después de que, bueno, algunos hinchas puedan ir, otros no. Coméntenme si van a ir o no, si tienen su pasaje, si tienen su micro, si tienen su entrada, si pudieron comprar entradas. Díganmelo en los comentarios. Pero vamos con la primera clave que yo creo que es fundamental en este partido, que tiene que ver con el nivel de las revelaciones. Porque Vélez tiene sus jugadores que este año dieron la sorpresa o que por lo menos demostraron tener un buen rendimiento a comparación de lo que era el año pasado o a lo que era toda su carrera o lo que se esperaba de ellos en primera. Estoy hablando de Damián Fernández y Ordóñez. En la semana puse en la caja de comunidad, en la pestaña de comunidad, para que ustedes comenten y me digan cuál es el jugador que quizás ustedes criticaban, que puteaban y que por lo menos este semestre les tapó la boca o que ustedes se sorprendieron, que no lo tenían muy en el radar. Y muchos mencionaron a Damián Fernández, a Ordóñez, otros hablaban de Piscini, que quizás lo criticaron mucho, pero me quiero concentrar en esos 2 o 3 jugadores de Vélez que son las revelaciones, que hay que ver si están armados o si pueden continuar con su buen nivel para este partido. Por el lado de Argentinos, lo mismo con Tobías Palacios, que es un central que no llegó a debutar en reserva, que la verdad que es un jugador que demostró muchísimo y que, como dice Guede, el entrenador de Argentinos, es un jugador que no le dio razones nunca para sacarlo o para bajarlo a reserva, que es la categoría o por lo menos donde debería estar. Entonces hay que ver cómo reacciona Palacios, Lescano, por ejemplo, en Argentinos, y Damián Fernández, Ordóñez, Piscini, si querés agregarlo, a este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque en una semifinal de la Copa de la Liga, muchas veces algunos jugadores que vienen muy bien pueden bajar su rendimiento teniendo en cuenta las responsabilidades del partido y porque también son sus primeras experiencias en estos partidos importantes. Damián Fernández, Ordóñez no tienen tantos partidos trascendentales en el lomo, más allá de que estuvieron en planteles que han disputado semifinal de Copa Libertadores o que, por ejemplo, el año pasado estaban peleando por no descender. Y ahí será muy importante el nivel de los líderes o de los jugadores que vienen jugando mucho más. Pero acá pasamos a una segunda clave o a un segundo asterisco que quiero poner acá, que es el tema del cansancio. Para mí va a ser un partido largo, va a ser un partido donde después con la tercer clave les voy a estar hablando del mediocampo o las zonas donde más se va a notar quién puede llegar a dominar el partido. Son dos equipos distintos pero iguales en algunas cuestiones, y acá con el cansancio me quiero meter con el tema del recambio y con también los jugadores que hasta el momento son importantes y son fundamentales en ambos equipos, que casualidad o no, son los que más vienen jugando. Hablo por el lado de Vélez de Aquino, de Romero, de Mamana, que son jugadores que hay que prestarles atención si son titulares o no, porque ya son jugadores que vienen arrastrando o molestias o el tema de la fatiga por tantos partidos, y también teniendo en cuenta que Vélez
viene de jugar un partido con un hombre menos gran parte del segundo tiempo. Entonces, ante Godoy Cruz, la verdad que hizo un despliegue y un esfuerzo doble al estar con 10 hombres, y Argentinos, que puso un equipo mixto, alternativo, ante Corinthians, también tiene ese asterisco, que es el hecho de haber jugado entre semana. Obviamente la cabeza estaba en esta semifinal de Copa de la Liga, pero es importante marcar esto. Son dos equipos que realmente tienen poco recambio, más allá de que encuentren o encontraron a lo largo del campeonato algunos jugadores. Por ejemplo, Argentinos encontró a Oroz, Vélez encontró a Montoro como alguna solución, o Lenny Lobato en su momento cuando entraba y hacía goles, como jugadores que pueden entrar y cambiar un poco la ecuación. Pero son dos equipos que a la hora de repasar el banco de suplentes no tienen fijas o no tienen jugadores que puedan revolucionar mucho el equipo, sino que ponen todo lo mejor en el 11 titular y después tienen 2 o 3 suplentes que agrandan un poco el plantel, pero que no son los jugadores que se lleven siempre los reflectores o que sean los principales o los protagonistas de las victorias. Lo cierto es que Gustavo Quinteros, gracias al banco de suplentes, pudo sacar muchos partidos adelante, y también lo mismo hizo en algún momento Pablo Guede en una Copa de la Liga, donde sacó más puntos y donde estos dos técnicos se enfrentaron y ninguno superó al otro. Vélez se quedó un poco ante Argentinos, no pudo ganar el partido, y Argentinos se conformó con el empate, teniendo en cuenta que matemáticamente ya se estaba clasificando. Ahora me parece que vamos a tener un partido distinto, pero no hay que olvidarse del tema del cansancio. Hay que ver cómo manejan la fatiga de un partido que, para mí, repito, va a ser largo. Jugadores como Aquino, que siempre suele jugar 60 minutos, jugadores como Gondú, que también vienen haciendo esfuerzos grandes en Argentinos Juniors por el lado del bicho, y hay que ver cómo se maneja eso. ¿Por qué? Porque en un partido largo se puede llegar a ir a penales, y este es otro de los asteriscos y otra de las claves que quiero plantear acá. ¿Por qué digo que son dos equipos distintos pero similares? Porque realmente Guede en Argentinos Juniors tuvo un comienzo quizás similar a Quinteros, donde al principio no convencía, quizás en un plazo más largo el de Guede, con 2 torneos ya a la cabeza. Y por el lado de Quinteros también un arranque con turbulencias en la Copa de la Liga, que después termina logrando una regularidad y estos 9 partidos invictos que tanto se agradecieron, ¿no?, para seguir escalando en los promedios y acomodarse en la Copa de la Liga. ¿Por qué digo que son distintos entonces si estoy marcando tantas similitudes entre ambos equipos? Y porque no tienen un funcionamiento similar. Quizás el equipo de Gustavo Quinteros desde lo futbolístico no ha convencido tanto en algunos partidos, pero sí ha superado a sus rivales desde el posicionamiento en la cancha. Y Argentinos, un equipo quizás más trabajado tácticamente, más ofensivo, ha tenido, la verdad, una demostración de mejor fútbol que Vélez. Pero en estos partidos, que como se suele decir, son partidos aparte, puede suceder cualquier cosa. ¿Y por qué hablo de los penales y de las similitudes de este equipo? De estos dos equipos, perdón. Porque la verdad que tienen 2 arqueros, Marchiori y el Ruso Rodríguez, que vienen haciendo una trayectoria similar tanto en el arco de Vélez como en el arco del bicho. ¿Por qué? Porque son 2 arqueros que se constituyen y se forman como héroes o salvadores en algunos momentos, que están en un buen nivel. Quizás Marchiori haya tenido más mérito en algunos partidos que Vélez no perdió que el Ruso Rodríguez en Argentinos, pero son 2 arqueros que se encuentran en esta semifinal como figuras, al menos en el torneo. El Ruso Rodríguez viene de atajar y convertir el penal que le dio el pase a semifinales a Argentinos ante Defensa y Justicia en cancha de Banfield, y Marchiori siempre con atajadas que te salvan de goles en contra, que te salvan quizás en algunos partidos que Vélez sufrió o terminó sufriendo. Siempre Marchiori tiene una atajada, y el Ruso de Rodríguez, ya lo había demostrado en Godoy Cruz, se constituyó, se conformó como un líder. Marchiori, la verdad que con su sentido de pertenencia, no tengo dudas que si sigue así va a poder en algún momento ser hasta capitán de Vélez, me animo a decir. Pero todo quedará en estas semifinales, y quiero que me digas, para vos, ¿quién de los dos podría llegar a ser el héroe en caso de los penales? ¿Le tenés fe a Marchiori? Y si sos hincha argentino, si estás viendo este video, decime si le tenés fe
al Ruso Rodríguez. Dudo mucho que un hincha de Vélez vaya a decir le tengo mucha fe al Ruso Rodríguez en los penales. Y vamos con el cuarto asterisco, la cuarta clave de este partido, donde yo creo que la clave está en el mediocampo. ¿Por qué? Porque estos equipos, al ser similares pero distintos, tienen una característica que es un medio a priori con poca marca. Quizás Argentinos con Moyano tiene una referencia más en el eje central de la mitad de la cancha al jugar con 3 volantes, pero lo cierto es que son 2 equipos que te ponen mucha dinámica, mucho jugador de recorridos, que el mapa de calor es una locura en el mediocampo de ambos equipos, tanto de Quinteros como de Guede, que son 2 técnicos que uno le tiró flores al otro. Guede, si recuerdan en la conferencia de prensa después del 0-0 en Copa de la Liga por el torneo, por la fase regular en la zona A, Guede termina diciendo que el hecho de que no le hayan convertido a Vélez es por mérito de Gustavo Quinteros, que es un gran entrenador. Y lo cierto es que son 2 entrenadores que al parecer se respetan mucho, que son distintos, pero que tienen esta similitud en la mitad de la cancha, que es la dinámica. Son 2 volantes, los de Vélez, Ordóñez y Bouzat, que siempre generan eso, que por ahí falta marca en la mitad de la cancha o un jugador más referencial, como puede ser Santi Cáceres, puede ser Juan Ignacio Méndez. En lo que parece ser el 11 de Vélez va a estar nuevamente Bouzat con Ordóñez. Ahí ganás muchísimas cuestiones desde el lado del juego, desde el lado de la tenencia de pelota. Bouzat, otro de los jugadores que se plantó como un líder, hay que ver cómo rinde en una semifinal de la Copa de la Liga. Ordóñez, como decíamos a principio de video, jugador revelación, hay que ver si mantiene su nivel en estos partidos importantes, en los big games, como diría Benito, soy de River, y hay que ver, Benito soy de River, no estoy diciendo que yo soy de River, muchachos, espero que quede claro. En Argentinos Juniors por ahí sí tenés ese jugador referencial con Moyano, pero Guede lo ha puesto a Oroz, lo ha puesto a el mismo Lescano, que es uno de los goleadores del equipo, y ahí entendés un poco cómo se dan los ataques de Argentinos Juniors, que ponen mucha gente en el área, y por lo menos desde este lado, analizándolo por cómo va a defender Vélez Argentinos, eso me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque a veces Bouzat llega al área, Bouzat se manda, Ordóñez también avanza, y el medio de Vélez a veces queda de paso. Si vos le das la pelota a Argentinos y encima los dejás avanzar a los volantes, se te van a generar muchos problemas, porque además de los volantes tiene 2 delanteros complicados, y ahí estará el desafío para la dupla central, Damián Fernández y Valentín Gómez, o Mamana y Valentín Gómez. ¿Quién tiene que jugar de titular en Vélez? ¿Vuelve Mamana? Eso lo veremos ya de cara al domingo, pero no importa quiénes sean los centrales o la dupla central de Vélez, van a tener que arreglárselas contra Maxi Romero, una de las revelaciones de este torneo o de esta Copa de la Liga para Argentinos Juniors, y Luciano Gondú, que para mí es uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol argentino. Por el lado de Vélez, Brian Romero y Piscini son los 2 que más han demostrado, teniendo en cuenta el último partido, y son los 2 goleadores de Vélez, pero también Vélez viene de un partido donde supo golpear, donde supo cuándo tenía que acelerar. Entonces, quien tenga el control de la mitad de la cancha, me parece que Vélez le ganó la mitad de la cancha a Godoy Cruz, y ahí estuvo la clave para ganar el partido, o por lo menos para pararse mejor ante los momentos donde Vélez sufría. Quien gane la mitad de la cancha el domingo va a por lo menos controlar o tener las de ganar en el partido, ya desde la posición y de la posesión de la pelota. No me quiero poner con datos ni muy táctico, pero creo que la clave del partido va a estar en el mediocampo y en quien obviamente recupere más rápido la pelota tras perderla. Esto quizás sea una boludez. Y cuando Vélez no tiene éxito con la presión, la verdad que el medio queda un poco despoblado, lo que hace que los centrales jueguen mano a mano, lo que hace que a veces los defensores tengan que apurarse. Entonces, para mí, estas son las 4 claves. ¿Cómo va a ser el nivel de las revelaciones de ambos equipos? Si van a poder estar a la altura de un partido importante después de hacer una buena Copa de la Liga. El tema del cansancio,
cómo se distribuyen las energías de las figuras o los jugadores que se necesitan en cancha. Me parece que Aquino es un jugador que vos querés tener en cancha. Si Brian Romero está cansado, ¿quién entra? ¿Alejo Zarco o Vecino? Por el lado también de Argentinos será interesante ver qué pasa también con esos jugadores que arrastran varios partidos. El mismo Tobías Palacio, que es revelación y al mismo tiempo un jugador que no deja de ser titular en el bicho. Y después también el tema de los arqueros, ya sea a la hora de los penales, Russo Rodríguez y Marchiori, dos arqueros que están siendo figura en sus equipos y por sus atajadas, no por evitar papelones, como suele pasar en algunos equipos que pelean la tabla de abajo. Y por el otro lado también el tema del mediocampo. ¿Qué tipo de partido esperan ustedes? ¿Agregarían otra clave? ¿Qué otro jugador ustedes por lo menos están atentos, ya sea del rival o propio, que entienden que puede tener, como dicen algunos, la llave del gol o la llave del partido o la llave de la clasificación para ir a Santiago del Estero, después de ir a San Nicolás, mamita mía? Pero esta es la previa que hacemos en este canal. Les pido que dejen su me gusta, que se suscriban y que comenten si se animan a tirar un resultado o si no, que me comenten cualquiera de las otras consignas o preguntas que yo les dije alrededor del video. Así que nos vemos. Este fue un nuevo video sobre Vélez Arfiel, en este caso la previa de Vélez y Argentinos. Nos vemos, chau chau. ¿Hace cuánto no decía eso? Era un buen cierre de videos, lo dejé de hacer. Nos vemos, ahora sí, chau chau.